Hola, vamos a hacer una referencia a la intervención de los legitimarios en la partición a raíz de lo que se ha producido con la resolución de la Dirección General de 9 de junio del 2022, que recoge determinadas ideas que ya básicamente existían, pero bueno, las aclara más y por eso vamos a examinarla. Lo primero que dice es que la intervención en la partición en los sistemas de pars bonorum, como es el sistema del Código Civil Español, exige la intervención de los legitimarios. Pueden intervenir aunque no sean herederos o legatarios. ¿Qué pasaría si no intervinieran si no se les dejara intervenir a los legitimarios? Se dejaría su derecho a expensas de determinadas acciones como la rescisión o resarcimiento y cambiaría el sistema de legítima de ser una legítima de pars bonorum, se convertiría en una legítima, como hay en otras legislaciones dentro de España también, de pars valoris, ¿vale? Pero esto no es lo que ocurre ni es lo que desea que ocurra la Dirección General. Entonces, por eso es necesaria la intervención de los legitimarios siempre que la partición no se haya realizado ya por el testador o se haya realizado ya por el contador partidor, porque en el caso de que la partición se hubiera realizado ya por el contador partidor, hay que tener en cuenta que hay una resolución, por ejemplo, de 25 de marzo del 2001, donde se dice que esa partición es válida mientras no se impugne judicialmente. Así que, en este caso, no sería necesaria la intervención del legitimario y en esa propia resolución lo que se hizo es dejar sin efecto una calificación registral en la que se exigía la intervención de los legitimarios. Vamos a ver un par de casos concretos. ¿Qué ocurre en el caso de que uno de los hijos haya fallecido, de los hijos del causante, y haya dejado a su vez descendientes? Estos descendientes no se consideran preteridos, pero sí es necesario que intervengan en la partición, y esto mismo se dice en la resolución de la Dirección General de 9 de junio del 2022. ¿Qué ocurre en cuanto al tema de la renuncia? Pues la renuncia, hay que recordar que la renuncia no se puede realizar durante la vida del causante, se tiene que realizar solamente después de su fallecimiento, teniendo en cuenta que el artículo 816 del Código Civil dice que toda renuncia o transacción sobre la legítima futura entre el que la debe y sus herederos forzosos es nula y estos podrán reclamarla cuando muera aquel, pero deberán traer a colación lo que hubiera recibido por renuncia o transacción. Y por otro lado, el artículo 991 dice que nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona de quien haya de heredar y de su derecho a la herencia. En la resolución de 9 de junio del 2022 se afirma que un acta de manifestaciones donde el hijo manifestaba que había recibido bienes suficientes no era bastante para no exigir la intervención de los legitimarios, que en este caso eran los nietos, teniendo en cuenta que la renuncia solo se puede realizar una vez que se hubiera producido el fallecimiento, porque una vez que se produce el fallecimiento es cuando realmente se conoce el valor de las legítimas. La legítima se puede cubrir con donaciones en vida, pero esas donaciones están sujetas a lo que corresponda una vez que se hubiera producido el fallecimiento y se pueda realizar la determinación del valor de la legítima. Por último, hay que tener en cuenta que la aceptación es distinta a la participación en la herencia. Y así, por ejemplo, cuando se hace un llamamiento a un heredero en virtud del artículo 1005, incluso se considera que se ha producido la aceptación porque no se dice nada, no se ha respondido nada, o incluso si viene y responde, el hecho de que acepte la herencia no implica que esté participando en la misma. Y así pues no sería válida la partición que se hubiera realizado sin intervención de aquel legitimario que hubiera aceptado la herencia, pero que después no comparezca para prestar su consentimiento.